y también para agradecer a este maravilloso país que también le abre las puertas a las personas como yo que nos permiten desarrollar nuestro trabajo y nuestro talento en un ambiente de tanta hospitalidad, de tanto cariño y de tanto afecto. Así que gracias por tus palabras y también gracias España y gracias españoles y españolas. Hace 2 días, y esto es una historia real, me di cuenta que dentro de la palabra Stallman, que es mi apellido, hay una palabra que es alma. Sí, ya sé, dirán, ¿tardaste 49 años en darte cuenta de eso? Bueno, tardé 32 años en darme cuenta que dentro de la palabra branding estaba Andy, que también es verdad. Y para mí el branding es el alma de las empresas y de las organizaciones, con lo cual branding y alma en mi nombre y mi apellido estaba escrito en las estrellas que tenía que dedicarme a eso, a esto. Solo que tardé mucho tiempo en darme cuenta. Pero bueno, estoy catching up ahora. Gracias por vuestra atención y por permitirme estar aquí hoy con ustedes. ¿Qué sería del mundo sin anunciantes, no? ¿Qué sería de esta nueva era sin anunciantes? ¿Sería posible vivir en el mundo que vivimos sin ustedes? No. Ah, no rotundo, ¿no? Veo dudas ahí, no sé si viniendo del coffee break estamos con dudas. Quiero compartir un montón de cosas que tienen que ver con el mundo del branding y con el mundo de las emociones, que para mí son indivisibles, pero si alguien se queda con alguna duda, con alguna pregunta, con alguna cuestión que no nos dé tiempo a cubrir en el coffee break de después o en el cocktail, pueden sacar una foto a estos datos de contacto y después gustosamente continuamos el debate o la reflexión conjunta que siempre enriquece, ¿verdad? Bueno, vamos a empezar hablando, hoy que están todos ustedes juntos, que durante muchos días al año son competidores, para hablar del modelo de la gallina, ¿no? ¿Alguno de ustedes ha estado recientemente en alguna granja o en algún campo viendo cómo cocorea una gallina? ¿Alguien vio Discovery Channel o un canal similar de estos que muestran cosas así un poco no urbanas? Si las gallinas hacen, por decirlo de alguna manera, co, eso quiere decir que en días como hoy, tan especiales para todos ustedes y tan cercanos a las emociones a todos ustedes, hoy es un día para dejar aparcado un ratito la competencia y hablar de otros aspectos importantes del que son la co-creación, la cooperación, la colaboración, porque en definitiva es en la suma de todos nosotros que podemos alcanzar un éxito compartido. Esto no quita de la ecuación la competencia, que también es sana y también nos hace ser mejores y más espabilados y más afilados, pero ¿qué pasa si a la competencia le agregamos una segunda O y competimos? Que significa que además de competir, colaboramos, co-creamos y generamos un éxito mucho más poderoso para todos y cada uno de nosotros. En definitiva, para el público en general, ¿no? Lo cierto es que mientras estoy hablando, todos los grandes expertos del mundo de la ciencia y la tecnología nos están afirmando y asegurando que todo lo que se pueda automatizar se va a automatizar y de que todo lo que se pueda digitalizar se va a digitalizar. Para mí, todo menos las emociones humanas. Con lo cual es tan importante entender que el contexto actual, aunque por supuesto tenemos que tener en cuenta los chatbots, la inteligencia artificial, los algoritmos, pregunto, ¿nos hemos vuelto algoritmos? Y demás tipos de tecnología que están influyendo y desarrollando y afectando la forma en que vivimos y que trabajamos y que interactuamos y que comunicamos y que vendemos, hay un aspecto importante que no está siendo modificado aún, por suerte, y que es uno de los pocos aspectos que nos diferencia de la máquina. Hasta la aparición de la máquina y del robot, el ser humano se diferenciaba del animal por diferentes aspectos que caracterizaban nuestra forma de vivir y de ser y de entender. Ahora ya no nos interesa diferenciarnos del animal, sino que estamos buscando la forma de diferenciarnos de la máquina y de los robots, ¿sí? ¿Cuáles son esos aspectos que nos diferencian, no? Y en este aspecto, en esta vida, en este mundo que avanza a esta velocidad cósmica, ayer una de las noticias que pasó, bastante inadvertida, pero es una de las noticias que otrora hubiese ocupado todos los telediarios, todas las portadas y todos los debates en casi todos los ámbitos, es que por primera vez en la historia del ser humano pudimos ver un agujero negro. ¿Sí? Esto que va un agujero negro, sí, siguiente tema. Einstein está ahí en algún lugar de la galaxia con una sonrisa oreja a oreja, regodeándose de aquella visión, ¿no? Digo esto porque somos ricos en información y pobres en tiempo y nos cuesta mucho conectar con esta impronta tan poderosa que el ser humano está logrando, ¿no? Mientras muchos están preocupados por la siguiente foto que van a postear en Instagram, hay científicos tratando de capturar la foto del agujero negro y de llevar a la humanidad más allá y más lejos, ¿no? En el mundo de las marcas, lo que estamos viendo es que hay dos tipos de marcas, ¿no? Las marcas
que se adaptan al cambio y las marcas que generan o crean el cambio. Están las marcas que siguen y están las marcas que lideran. Obviamente hay un grupo acá muy mayoritario que se siente mucho más cómodo viendo cómo otros abren camino y continuamos ese camino, y hay otros que prefieren aparcar la comodidad y generar ese cambio, ¿no? Lo que sucede en la mayoría de organizaciones viene muy a cuento con esta frase, este proverbio que es anónimo, y me encantaría conocer algún día al autor, que dice: un pájaro posado en la rama de un árbol, un pájaro posado en la rama de un árbol nunca tiene miedo de que la rama se rompa o se quiebre. Porque su confianza, y la palabra clave acá es confianza, no radica ni en la rama ni en el árbol. ¿En qué radica la confianza del pájaro? En sus alas. Hoy la mayoría de marcas está más preocupada en no equivocarse que en acertar. Estamos más preocupados por la rama y por el árbol que por las alas. Y si damos alas a los equipos, si damos alas al ecosistema, si damos alas a las empresas, todos podemos volar mucho más alto. No digo hasta el agujero negro, pero bueno, bastante alto, ¿no? En este mundo de altísima velocidad, otro de los grandes cambios que estamos observando es que mientras en el siglo XX la empresa grande se comía a la empresa chiquita, la pequeña, en el siglo XXI es la empresa veloz, la empresa ágil, la que se desayuna, a la empresa lenta, a la empresa temerosa. La palabra clave en la era digital no es digital, es confianza. Es ahí donde radica la verdadera fortaleza de las organizaciones que se animan a ir más rápido y a desayunarse a aquellas que están llenas de ramas y de miedo, ¿no? Lo cierto también es que en este siglo XXI nos está pasando algo increíble a los que trabajamos creando marcas o construyendo marcas o desarrollando marcas, que es que la gente ya ha puesto a las marcas en un lugar destacado. Ante la ausencia de líderes y estadistas y referentes, prácticamente todos ya se han muerto, las marcas han dado un paso adelante, en parte por mérito de las marcas y en parte porque los clientes, los consumidores, los ciudadanos las han puesto ahí, y empezamos una nueva era en la relación entre marcas y clientes, marcas y consumidores, donde cada vez se espera y se demanda más de las marcas. Lo cierto es que muchas marcas que están apoyando su estrategia de crecimiento y desarrollo en el propósito y no en el profit, están siendo más exitosas. Aunque claramente no quiero plantear una discusión ahí, porque para mí no es propósito o profit, sino que es propósito más profit, ¿no? Pero no olvidar el propósito solo por el profit. Entre los valores más destacados en España acerca de las marcas y de las empresas, hay 4 que destacan por encima del resto. Ahí lo van a ver en pantalla: coherencia, confianza, honestidad y transparencia. Coherencia, confianza, honestidad y transparencia. Y casi todos estos aspectos tienen más que ver con los intangibles que crean las marcas que con los tangibles. De hecho, en 20 o 30 años, las marcas van a valer más por sus relaciones que por sus activos físicos. Y hoy por hoy, en pleno siglo XXI, mientras que allá por el año 85 la contribución de los intangibles al valor de la marca no llegaba al 20%, hoy la contribución de los intangibles al brand value, al valor de la marca, supera el 85%. Esto significa que cada vez hay más valor en el propósito, los valores, la coherencia, la consistencia, la transparencia, la humanización de la relación entre nosotros y los clientes, ¿sí? Otro de los aspectos importantes que quiero remarcar en esta introducción a la ponencia es el 80% de las decisiones de compra de bienes y servicios a nivel global lo toma ¿quién? ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Sí? ¿Alguien cree que es más o menos? Yo digo que es el 99%. ¿Alguien dice que está de acuerdo conmigo o no? Christine Lagarde el otro día dijo, no, es el 70%, tratando de poner no sé qué, porque la realidad es la realidad. Nos puede gustar o no gustar, pero hay una realidad. Lo cierto es que a pesar de estos datos tan poderosos, y de que las mujeres son prescriptoras, a la vez que decisoras y por tanto decisivas, muchas marcas no lo tienen claro aún. Y es que además, varios informes de reputadas empresas con reputaciones más que contrastadas, han dicho que aquellas empresas que son o creadas por una mujer, o dirigidas por una mujer, o con un componente femenino importante en los consejos de administración, son más rentables que aquellas que no tienen mujeres. Con lo cual, lo bueno del espacio a la mujer, aunque sea por negocio, hay que dárselo cada vez más. Porque no se trata de una competencia igual que profit y propósito hombre o mujer, sino que es una sensibilidad distinta. Es una sensibilidad enriquecedora, es una nueva mirada, es una forma de entender el mundo
que puede ser absolutamente complementaria a la nuestra o la nuestra complementaria a lo de ellos, pero darle un espacio a la mujer indudablemente es importante. Y terminando con la introducción, mientras todo el mundo habla de Big Data y de datos y del petróleo del siglo XXI, lo que necesitamos las organizaciones y los clientes, los ciudadanos, las empresas, no es más data, sino una nueva mentalidad. Lo que uno ve acá y allá, en los más de 25 países en los que estamos trabajando, es que la mayoría de empresas te dicen, es que esto no se puede hacer. Y mientras te están diciendo, esto no se puede hacer, hay otra marca, o que ya lo está haciendo, o que ya lo hizo. Con lo cual las ramas y el no se puede fuera del diccionario, ¿sí? Vamos a abrazar confianza y es posible construir un espacio mejor. Sobre todo porque muchas empresas siguen esperando las condiciones ideales para hacer algo diferente, para ser más innovadoras, para ser más creativas, para cambiar o para abrazar esa transformación cultural que tanto se viene demorando. Pero las condiciones ideales no existieron, no existen y no van a existir. Y si no, díganselo a este señor. Año 1999, los headquarters de una empresita llamada Amazon. El CEO de Amazon, el señor Jeff Bezos, en su escritorio con su modernísimo ordenador. ¿A qué desalentador estar así? Hoy, ¿qué no maneja Amazon? ¿Qué no tiene Amazon? ¿Qué no controla Amazon? ¿En qué no influye Amazon? Lo cierto es que lo único que nos puede ayudar a transformar las cosas es lo que hacemos y no lo que decimos. Los discursos, los debates, los comentarios, todo eso está muy bien. Hay que meterle reflexión al debate, pero reflexión sin acción no sirve para nada. Por eso necesitamos transformar todas las palabras en hechos. Y esta era, no es la era digital, es la era de los valientes. Es la era de aquellos que se animan a transformar esas ideas en cosas tangibles, en acción. Puedo decir todo esto porque llevo más de 25 años trabajando en más de 25 países, dirijo una compañía con propósito, tenemos la vocación innegable de transformar el mundo de las marcas a un mundo más humano, más empático, más conectado, a un mundo de valores, a un mundo con propósito y a que el branding sea entendido como el alma de las organizaciones. Y cuando digo esto, lo digo no por un sector específico, o el retail, o el gran consumo, o el turismo, o el gobierno, o las finanzas, o los bancos, o los seguros. En cualquiera de los sectores en los que hemos trabajado o estamos trabajando, la tendencia es irreversible. Y todo lo que les acabo de contar antes de estos dos slides es lo que está pasando en prácticamente los 5 continentes. Por supuesto, en diferentes velocidades y por supuesto en diferentes sintonías. Pero en ningún lugar, afortunadamente, el valor y el poder de la marca está en discusión finalmente. Y por supuesto, cuando hablamos de cultura, ¿de qué hablamos, no? Nadie puede entrar a trabajar en una compañía como la nuestra sin tener una vocación de amar a los clientes, porque al final, como decía Sam Walton, el creador de Walmart, el único y verdadero rey, emperador, presidente de esta empresa, ¿quién es? Es el cliente, es el que puede decidir si te echan o si sigues con tu trabajo, con lo cual amar al cliente tiene que ver también con otra de las evoluciones que estoy notando, que es el like ha muerto. El laiquismo, esta dictadura del laiquismo ha muerto. Lo que viene ahora es el love. Cuando hablamos de emociones, hablamos de trascender, de transicionar del like al love. Porque el like, ¿qué tiene? El like es efímero, el like no dura nada. El like es como un story de Instagram. ¿Cuánto dura? Un día y se desaparece. ¿Cuánto dura el amor? Depende. Abrimos un melonazo que vamos a cerrar rápidamente. Luego me lo responden en el coffee. Entonces, para mí, ¿qué es una marca? Si hablamos de intangibles, si hablamos de valores, si hablamos de confianza, si hablamos de cultura, si hablamos de personas, lo que la gente dice, siente o piensa sobre tu producto, sobre tu empresa, sobre tu país, sobre tu ciudad, sobre tu partido político, sobre tu compañía. La marca tiene que ver con todos estos aspectos prácticamente intangibles que son los que construyen esa percepción y esa relación, ¿no? Cuando hablamos de marcas también hablamos de diseño, y cuando hablamos de diseño hablamos de tendencias que están sucediendo, de marcas que están removiendo el nombre de su identidad visual porque ya son tan reconocibles que ni siquiera necesitan tener el nombre. Este es un pequeño ejercicio que quiero hacer antes de continuar, que es el siguiente y les pido su colaboración. Yo les voy a mostrar ahora unas 25 marcas desde lo visual sin el nombre. Y les voy a pedir si en voz alta, ustedes si la reconocen, y si no la reconocen no pasa nada, digan el nombre hasta que lleguemos hasta 10. Cuando llegamos hasta 10, se termina el ejercicio, ¿vale? Entonces básicamente se trata de decir los logos que van a ver sin el nombre, cuáles son, ¿sí? Comenzando cuando yo les digo ya.
Que hay que ir rápidamente todos, ¿eh? Se escuchó. Bueno, ya llegaron a 10 muy rápidamente, así que felicitaciones. Un aplauso para vosotros, porque la verdad estáis muy informados. El tema es que estamos claramente en los albores de esta nueva era, porque recién están haciendo la era digital. La World Wide Web acaba de cumplir 30 años, no es nada. Estamos recién empezando a entender esta nueva vida que se conforma ya no de un mundo online y de otro mundo offline, sino de un gran mundo en donde el online y el offline son parte de lo mismo, ¿no? Y también tenemos esta actitud al lado de lo nuevo, que es este deseo imperioso de compartirlo todo. No sé si estamos en posibilidad de asegurar de que hemos antepuesto el compartir al disfrutar, pero esta es parte de la nueva era. Y esta nueva era, afortunadamente, nos tiene a nosotros como protagonistas y no como espectadores. Y esto es un desafío muy grande porque en definitiva lo que estamos haciendo hoy, las decisiones que tomamos, las decisiones que dejamos de tomar, son parte del legado que les vamos a dejar a nuestros hijos y a nuestros nietos. Estamos construyendo su futuro. Con lo cual la responsabilidad de todo aquello que hacemos o que dejamos de hacer es muy mayúscula. Y ahora que somos conscientes de ello, cada vez más. Y ahora que estamos trabajando con marcas que ocupan ese lugar tan destacado en la sociedad moderna, más aún si cabe, ¿no? Dentro del branding del futuro y de esta era de compartirlo todo y de este mundo on y off, que ya es un gran mundo, hay una expresión en la que yo sintetizo lo que para mí es el branding del futuro. Y ese branding del futuro para mí tuvo una gran exposición en la visión de ese branding del futuro aquel 13 de marzo del 2013. Hace muy poquito se cumplieron, les voy a dar una pista a ver si adivinan qué pasó, 6 años de aquel hito, ¿no? ¿Se acuerdan qué pasó? No es agujero negro, no es cometa, no es nada del espacio. ¿Qué pasó en el planeta Tierra el 13 de marzo del 2013 que hacía 12 siglos no veíamos? Instagram, nació el 13 de marzo Instagram, no, fake news, no me líes acá. El 13 de marzo del 2013 se elige al primer papa no europeo en 1200 años, ¿sí? Mi expresión para sintetizar el branding del futuro es brand of on, pero se escribe todo junto, brandofon, ¿sí? Porque es la marca en el offline y el online. Y ustedes se estarán preguntando qué pinta el Papa Francisco en un evento como este, y es una muy buena pregunta. Voy a intentar responderlo. Cuando Jorge Bergoglio elige el nombre Francisco, no lo elige porque sí. Él dice, quiero volver a las bases, quiero acordarme de los pobres. Quiero que mi nombre sea de alguna manera el resumen de mi estrategia, de mi posicionamiento, de cómo quiero repensar el Vaticano. Pero claro, ¿dónde entran el offline y el online en esta historia? ¿Cómo se le anuncia al mundo la elección de un papa? Fumata blanca. El offline no desapareció, no desaparece y no va a desaparecer. El offline se está transformando, pero no va a desaparecer. Pero ¿dónde entra el online en toda esta ecuación? Después de la fumata blanca sale una persona a un balcón y levantando las manos, más o menos así, dice 3 palabras mágicas, que ¿cuáles son? Habemus Papam, en este caso Franciscum, ¿no? Aquel 13 de marzo del 2013, el Vaticano anuncia la elección del Papa Francisco vía Twitter. E igual que cuando vemos la foto del agujero negro, nadie se sorprende, o casi nadie se sorprende, ver que el Vaticano tuitea no sorprende a nadie tampoco. Cuando le preguntaron al Chief Social Media Officer del Vaticano, porque tiene un perfil así el Vaticano, en Los Angeles Times, oye, ¿por qué el Vaticano está en las redes sociales? ¿Qué respondieron? La gente está ahí. Si está la gente ahí y nosotros no estamos, ¿qué pasa? El Vaticano lo tiene menos difícil, pero imagínate tu marca si no está ahí. Eligen otra marca rápidamente. Lo cierto es que este concepto, esta idea, este resumen de la era digital, de cómo las marcas se mueven y se entienden en el futuro, tiene todo el sentido, pero muchos de ustedes estarán preguntándose a dónde está ese cambio, ¿no? Esta es una foto que me sigue maravillando a pesar de que la vimos todos. Año 2005, Benedicto XVI, todo analógico, excepto este early adopter acá con el sapito, Año 2013, todos digitales, todos empantallados, todos vemos, consumimos y compartimos a través de las pantallas. Pero claro, para las marcas no alcanza solamente con entender el cambio, hay que abrazar el cambio y hay que liderar el cambio. ¿Cómo lo hacen algunas de ellas, no? Un poquito más de audio, porfa. ¿Sí se puede? Un poquito más. Gracias. Emma.
lo final. A pesar de ser uno de los productos que menos cambió desde la aparición de Internet, el papel higiénico está muy a la vanguardia en entender cómo está cambiando el mundo, ¿no? Pero claro, cuando hablamos de todo esto, hablamos también de influencia y hablamos también de construcción de marca en esta parte de nuestro mundo que es el online. Y rápidamente el Papa Francisco se transforma en el líder mundial con mayor impacto en redes sociales, solo superado por un cristiano en todo el planeta Tierra, lo cual, bueno, es un poco llamativo considerando el personaje. Pero soy del Barça, ¿qué quieren que le haga? Bueno, el tema es que, fíjense, esto no es para nada para reírse. El tipo pone la foto y rápidamente tiene 12 millones de likes. ¿Sí? Con los millones de likes no se pagan los salarios y no se pagan los coches y no se paga nada. Pero es una influencia interesante que hay que considerar y que hay que tener en cuenta, ¿no? Y también con este mundo de Internet están pasando cosas tremendas, algunas muy positivas, otras menos, pero están pasando cosas interesantes, ¿no? ¿Alguno de ustedes conoce a este personaje que dicen que va a ser el futuro LeBron James, el futuro Kobe Bryant, el futuro Michael Jordan? Zion Williamson, ¿no? El tipo se cae el otro día en un partido, se rompe la zapatilla, se destruye la zapatilla y casi en tiempo real, o prácticamente en tiempo real, zapatilla Nike, ¿sí? Para que nos entendamos, y salen los amigos del Puma Basketball a decir, no te hubiese pasado en unas Pumas, ¿no? Ahora no vamos a abrir el debate, pues si no, no me alcanza el tiempo, pero bueno, está bien, está mal, no es ni bueno ni malo, hay que aprovechar las oportunidades, hay que dejarlas pasar. ¿Cuáles son tus valores? ¿Qué te definen? Esto que fue mega viral, ¿vale como construcción de marca? ¿No vale? Lo dejamos para después. Pero lo interesante de este momento es que World Wide Web, así se dice, 30 años. ¿El smartphone cuántos años tiene? ¿12? 12 tiene el iPhone. ¿Cuánto tiene el smartphone? Ahora les voy a dar la respuesta. Cuando Nokia en el año 2007 tenía 1.000 millones de clientes y era el rey de los celulares, el rey de los móviles, sale el amigo Jobs y le planta el iPhone, ¿sí? ¿Quién en su sano juicio iba a ir a pelear contra el rey de los celulares con una posición casi dominante de 1.000 millones de clientes en todo el mundo? Lo cierto es que si vamos un poquito para atrás en el tiempo, estos 12 años hasta el año 2007, vamos a ver la cantidad de marcas que no existían y con las cuales estamos interactuando casi a diario y muchas veces por día con muchas de ellas. La velocidad del cambio es tan rápida que ni nos damos cuenta, ni lo recordamos, lo asumimos de manera natural. Lo asume de manera más natural el cliente y el consumidor que la empresa, que la organización o la institución. Lo cierto es que cuando hablamos del primer smartphone es un producto de la empresa IBM y data del año 1994. El primer smartphone llamado Simon, ¿saben como el jueguito ese de las luces? ¿Sí? Año 1994, es decir, entre el 94 y el 2007, ¿cuántos años hay? Casi los mismos años que hay desde el lanzamiento de iPhone y ahora. Sin embargo, lo importante en esta era no es quién lo hace primero, sino quién es el primero que lo hace bien para conectar con las personas y dar en la tecla en aquello que mejora nuestra vida o simplifica nuestra vida o ayuda a nuestra vida o nuestro trabajo. A nadie le importa que fuiste el primero. La gente no se acuerda de Simon, la gente de qué se acuerda. Está claro, ¿no? Por otro lado, en este mundo on y off, en una encuesta global en prácticamente 3/4 partes del planeta Tierra, las respuestas al uso de los teléfonos móviles o de los smartphones es que el 80% de todos los entrevistados cogen sus dispositivos a los 15 minutos de despertarse. Esto sube al casi el 90% en jóvenes entre 18 y 24 años. ¿Cuántos de ustedes se levantan a la mañana con la alarma de su teléfono? Ok. ¿Y cuántos de ustedes, una vez que apagan la alarma o ponen posponer, van a WhatsApp? ¿A Instagram? ¿Al baño? Muy bien. Todavía hay humanidad, ¿eh? No es todo digital. Está muy bien, me gusta eso, ¿eh? Como padre de 3 hijos, escucho en muchos lugares la preocupación que tienen muchos padres y adultos sobre el uso excesivo del chupete electrónico, ¿no? De la tecnología, ¿no? Como si los niños fuesen a la tienda de la esquina a comprarse los teléfonos o las tabletas.
La responsabilidad que tenemos los padres en el uso de la tecnología con los chicos no es de los chicos, es de los padres. Padres, profesores, sociedad en general. Pero al mismo tiempo estamos creando una sociedad futura donde la interacción entre las marcas y los clientes va a ser muy cercana, muy singular y muy personal. Y a eso voy a ir un ratito, mientras también veo cómo operan los padres a la hora de consumir y compartir, a la hora de vivir y de sentir. Ahora que se nos viene la Semana Santa, ¿sí? Van a haber muchas luces en medio de las procesiones. ¿Sí? No se asusten, no es fuego, son teléfonos que estamos compartiendo mensajes, ¿no? Pero también hay un mundo increíble, hay prácticamente 45% de la población del planeta Tierra no tiene acceso a Internet. Casi 1 de cada 2 humanos no tienen acceso a Internet. En la India, por ejemplo, hace poco salió un artículo que dice que aquellos que no tienen Internet creen que Internet es Facebook, porque escucharon por ahí que eso era Internet. Hay todavía un desarrollo increíble en este mundo y también una oportunidad increíble para consolidar nuestra posición respecto del futuro de jóvenes que ya no solamente utilizan Internet, sino que pasan gran parte de su vida ahí, que quieren comprar lo que quieren, cuando quieren, desde donde quieren y a la hora que quieren. Oye, no le resten mérito que esto es muy creativo, esta solución, ojo, parece fácil cuando la ven, pero hay que currárselo esto, ojo, ¿sí? ¿Qué pasa con Internet y con el real time, no? Poquito de audio que le da más emoción, ¿puede ser? ¿Sí? Vamos de nuevo, va, con audio. Ven lo que hace ¿Qué hace? Teléfono. Empezamos una historia en vivo en Instagram, llevamos a los compañeros todo en medio del partido, Además me hago una selfie porque soy chulo, todo el equipo a festejar, el técnico obviamente no sé qué pensará. Uno no sabe si reír o llorar a veces. Es lo que nos está pasando. El tipo en medio de un partido, o sea, haces un gol, cualquiera que juega al fútbol sabe que cuando haces un gol te volvés loco de alegría. Lo que menos estás pensando es ir a buscar el teléfono para hacerte la story de Instagram, no sé qué, la selfie. Pero bueno, hoy los fans quizás estamos pidiendo esto y nos están dando lo que nosotros estamos demandando. O por contra, nos están empezando a generar una necesidad que antes no teníamos, ¿sí? Que es romper un poco este tipo de moldes para ir hacia otro lado. Creo que las marcas, en vez de seguir mirando a los padres, tenemos que empezar a mirar a los hijos, porque ver a los adultos es ver lo que fue, y ver a los hijos es ver lo que va a venir, y a nosotros lo que nos interesa ahora no es ver lo que pasó solamente porque ya lo conocemos, sino tratar de entender mejor hacia dónde vamos y qué es lo que ellos nos están demandando o pidiendo. Este branding del siglo XXI, este branding que quiere conectar con las emociones correctas, porque es lo único que no se puede automatizar, yo no hablo solamente de las cosas que vende, sino de las historias que cuenta. Porque queremos ser parte de las historias. El branding, en definitiva, es el alma de esas empresas. Y la gente quiere conectar con ese alma. Pero ¿puede existir un branding sin marketing, sin publicidad? No puede, porque entonces sería mudo. Y un branding mudo no llega a ningún lado. Necesitamos la voz para llegar a la gente. Pero también necesitamos una voz con alma, para que no sea una voz desalmada. Como en muchas empresas se sigue generando este debate inédito, inaudito, no inédito, entre branding y marketing, creamos un concepto que se llama brandketing, que es el alma y la voz de las marcas. Así acabamos con las peleas internas y salimos a comunicar y a crear mejor, ¿no? La pregunta del millón a la mayoría de empresas no es ¿cuál es la historia que construiste hasta ahora? Ya la conozco. ¿Cuál es la historia que querés construir a partir de ahora? ¿Cuál es la historia que querés que inspire a las personas y que las haga parte de tu historia, de tu marca, de tu relato, de tu propósito? ¿Cómo construimos historias verdaderas, humanas, empáticas y con sensibilidad? Porque hay una gran diferencia, una enorme diferencia entre conocer una marca que solamente genera un comportamiento y sentir una marca que genera un compromiso. La diferencia entre saber que hay algo ahí o que hay algo importante ahí, ¿sí? Darle ese abrazo querido y sentido a esa cuchara llena de chocolate, ¿sí? Antes de dormir, que te hace dormir mejor, Hay un niño ahí, pero podría estar yo también. M&M's amarillos y otras cosas. Lo cierto es que en este mundo donde hablamos de tecnología y de algoritmos y inteligencia artificial, la mayoría de clientes dejan de seguir a una marca o de comprar su producto o su servicio por sentirse poco apreciado. Las marcas se han olvidado de abrazarnos, de sonreírnos,
de querernos, de decirnos que nos quieren, de cuidarnos. No digo la mayoría, hay algunas y muy buenas que lo hacen. Quiero decir, no digo todas, pero sí la mayoría no lo hace. Y hay una gran oportunidad, porque es un territorio fértil, abonado. Nosotros, mientras todo el mundo habla de tecnología, lo que pedimos a gritos es emociones. Queremos ser cuidados y queremos ser considerados, porque es la única capacidad humana que no se puede automatizar. Si entendemos esto, hemos entendido gran parte del desarrollo del futuro de la relación marcas con clientes, marcas con consumidores. Sobre todo cuando hablamos de emoción, no es algo abstracto, no es algo carente de sustancia. Si ustedes analizan los últimos 2 años, los emojis más utilizados en Instagram son los siguientes. El número 1 en el podio, el corazón, que en inglés se dice heart, pero en realidad representa love, no like, love, ¿sí? El segundo en el podio es carita con ojitos de love. Y el tercero en el podio es boquita que te manda un love en formato beso. Es decir, la gente que utiliza Instagram ha dicho que en el primero, el segundo y el tercer puesto, lo más importante que es el amor. Suena naif, suena poético, suena utópico, pero esto no es una opinión, esto es un hecho. Estos son datos. Emoción y datos juntos, sí, emoción y datos juntos, ¿por qué no? Ahora bien, ¿cuál es el emoji más utilizado en España? No, el más utilizado podría serlo. Y estaría bueno que lo sea, mientras tanto es este. Hay que ponerse las pilas. Un poquito más de amor, que viene bien. Las personas no somos datos, somos emoción. Nos quieren transformar en algoritmos, quieren que seamos algoritmos, pero somos personas con nombre y apellido, con sensibilidades, con amor, con aquello que nos diferencia de la máquina. No nos metan dentro de la máquina para hacernos parte de ella. Porque al final estamos en una situación casi crítica de definir cómo nos vamos a seguir relacionando con la tecnología. Creamos la tecnología para un fin y parece que el fin terminamos siendo nosotros sirviéndola a ella y no al revés. Con lo cual hay mucho por desarrollar. En este mundo de emociones, donde lo opuesto al amor no es el odio, es la indiferencia. Una marca irrelevante está condenada a la desaparición y al fracaso. Quizás esto puede justificar en parte lo de Puma, o quizás no, pero lo que está claro es que quedarte quieto hoy es mucho más caro que moverte y hacer cosas. Porque en este mundo tan cosmopolita, tan globalizado y tan conectado, todos sonreímos y todos abrazamos en el mismo idioma. Y no hay que tener miedo a la empatía, todo lo contrario. Conectar, si ustedes ven muchos de los anuncios de la Navidad pasada, casi todos tienen un denominador común, ¿que cuál es? Emocionar, inspirar, sacudirnos, llegar a nuestro corazón, hacernos reflexionar. No hablamos de producto, hablamos de emoción, hablamos de personas. 5 preguntas importantes en este mundo emocional y muchas de ellas tienen que ver con aspectos que no son lo tangible, son lo intangible que después se tangibiliza. Porque el branding de alguna manera hace tangible lo intangible. Hasta hace tangible el plan de negocios, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que te hace diferente? ¿Qué es lo que te diferencia? ¿Por qué la gente te elige? ¿Por qué la gente te recomienda, no? ¿Qué está pasando en este mundo ultraveloz en donde cuando alguien hace algo sale otro y lo copia? Pero no solo en España, si vas a Galería Lafayette, a 100 metros tenés a Jean-Guy Lafayette que también hace lo mismo, ¿sí? Pero hay que tener miedo de compartir lo que uno hace. Yo creo que hay que ser valiente para compartirlo, porque si lo compartís pasan cosas que en realidad reafirman tu valor diferenciador respecto de los demás. ¿Qué es una gran marca, no? Algo así. Audio, por favor. Eso es una gran marca, es inevitable, no hay que tener miedo de salir y contarlo, ¿no? También es cierto que tenemos el desafío de los chinos que reinventaron el concepto de copyright y ahora lo pusieron copy is right, ¿no? Y bueno, tenemos que lidiar, pero bueno, el mundo es el que es y la velocidad es la que es y hay que seguir trabajando en esta transición del producto a la experiencia, ¿no? Sobre todo porque la mayoría de clientes cada vez da más valor a la experiencia de marca, cada vez da más valor a esta experiencia por encima del precio.
¿Cómo hacemos para conectar mejor con esas emociones, para conectar mejor con las personas y para hacerlas sentir importantes? Pero no de boca. En la realidad, hoy paga mucho más un gramo de hacer que un kilo de decir. Con lo cual, conectar con la experiencia real, con la gente, es mucho más poderoso que solamente decirlo y no hacerlo. El Big Data está muy bien, pero no sirve de nada si no aterriza en small details, en pequeños detalles. Para mí el Big Data sin pequeños detalles es bad data, porque la data sola no me aporta valor. Es cómo transformo la data en valor, no solo para mi empresa, sino también para mi consumidor. Tiene que ser un valor compartido el tema de la data, no un valor individual. Yo estoy dispuesto a darte información, pero dame algún beneficio a cambio. Si no, no siento que tenga ningún sentido dártelo. Los pequeños detalles son los que construyen las grandes diferencias. Estoy convencido de que el futuro de todo lo que hagamos en el mundo del marketing, la publicidad, el branding, es la personalización llevada al extremo. Cada vez más, hasta Jeff Bezos aseguró ya hace como 5 años de que existirá una tienda para cada uno de sus clientes en el futuro cercano. Hace más o menos unos 4 o 5 años tuve que viajar a Bogotá por una conferencia y cuando llegué a un pequeño hotel boutique en la ciudad de Bogotá, después de 11 horas de vuelo, 7 horas de jet lag y estar a 2.600 metros por encima del nivel del mar, me dieron una tarjetita con mi nombre. Yo sé que ustedes son todas personas muy importantes que viajan mucho, pero a mí nunca me había pasado que me dieron una tarjeta con mi nombre. ¿A alguien le pasó? No es que sea muy importante, pero es un detallecito, ¿no? Alguien pensó que iba a llegar. Lo siguiente fue subir a la habitación y cuando entré en la habitación del hotel me encontré con este kit de bienvenida, ¿no? Que dice Andy, que es mi nombre, Stallman, que es mi apellido, y en ese momento el ego de un argentino se transforma en un dragón de 14 cabezas y empieza a sacar fotos y rápidamente, ¿qué hace después de las fotos? Compartirlas a todas las redes sociales, las que existen, las que no existen, todas. ¿Sí? Obviamente necesitas Wi-Fi, vas a buscar el Wi-Fi, te encontrás con algún presente, algún regalito que también mola, más fotos buscando el Wi-Fi. Y cuando encontrás el Wi-Fi te das cuenta que el Wi-Fi fue hecho ad hoc con el nombre de uno de tus libros, que es casi como un hijo, con lo cual el amor ya llega a niveles estratosféricos. Sos una especie de Madonna y Mick Jagger, todo en uno, ¿sí? Compartiendo con el mundo. Esto podría haber sido una casualidad, pero en la habitación, no de al lado, pero 2 más allá, estaba mi amigo Seth Godin con su vaca púrpura, a quien también le habían dado su Wi-Fi dedicado, ¿sí? ¿Qué pasó? Un año después vuelvo a Bogotá, pero para otro evento, cuya conferencia de prensa era en este mismo lugar. Llego, hay un cartelito mirando a los medios, lo doy vuelta, veo mi nombre, cuando lo doy vuelta y está por empezar la conferencia de prensa, leo lo siguiente, casi un año después. Bienvenido nuevamente. Tragué saliva, me puse nervioso, empecé a ver cámaras. 348 días después lo volvemos a tener aquí en Papapá. Muchos éxitos en su conferencia. Se me secó la garganta, dije lo saben todo, no me gusta, necesito agua. Y cuando fui a coger el botellín de agua decía hola de nuevo, Andy Stallman. Maravilloso. No era ni el Mandarin ni el Four Seasons, no era ningún hotelazo de estos mega gigantes. Era un hotel boutique pequeño que sabe que puede marcar la diferencia a partir de los pequeños detalles. Y vaya si lo ha hecho, ¿no? Al final nosotros, los clientes, no queremos solamente comprar productos. Queremos consumir experiencias, queremos ser parte de las experiencias. Queremos ser los protagonistas de las historias de las marcas. Queremos que nos abran la puerta a esas historias de las marcas. Pero la mayoría de marcas y la mayoría de empresas está cometiendo un error muy grande. Porque mientras el 80% de los CEOs de estas empresas cree que está ofreciendo una experiencia al cliente entre excelente y muy buena, solo el 8% de los clientes coincide con esta apreciación. No hablamos de 88 a 80, hablamos de 88 a 8. El gap entre lo que tú crees que estás dando y lo que la gente está recibiendo es gigante. Y la única forma de cambiarlo es asumiéndolo y trabajar para mejorarlo. Estamos a tiempo. Solo en Estados Unidos, las compañías pierden 62.000 millones de dólares por malas experiencias de sus clientes. 62.000 millones de dólares. Dar una buena experiencia al cliente, aunque cueste más caro, termina siendo mucho mejor negocio que no darla. Es mucho más rentable que no hacerlo. Por eso también esta transición que incluye, además de beneficio, propósito.
porque necesitamos entender que la mayoría de nuestros clientes, sobre todo de las nuevas generaciones, millennials para abajo, están dispuestos a pagar un poquito más, por aquellas marcas con un propósito, con aquellas marcas que entienden esta definición de Michael Porter de shared values, ¿no? No todas la entienden, no todas la están desarrollando y todas van a perderse a esos clientes del futuro. Sobre todo porque si podemos acompañar al propósito de beneficio, el beneficio de propósito, las compañías van a ser rentables, más rentables y sobre todo van a ser más relevantes. Y es lo que queremos que sea nuestra marca para el mundo. En este contexto de velocidad, de comunicación, de likes y de love y de stories, también hay un cambio importante que estoy notando y sobre el que estoy trabajando, que es, ya no alcanza con querer ser importante. Hay que trabajar para hacer cosas que importen. A la gente, a la sociedad le importa lo que tu marca hace, no lo que tu marca dice. Eso es lo que define a tu marca. Hoy por hoy hay pequeños detalles nuevamente en tratamientos de quimioterapia, chicos en hospitales dedicados al tratamiento de cáncer y la cura del cáncer, que han visto disminuir el nivel de estrés en sus tratamientos a partir de la aparición de diferentes personajes de superhéroes y otras iniciativas de diseño y decoración que hacen que baje el nivel de estrés, no solo de los pequeños, sino también de sus familiares y acompañantes. Esto no es ser importante, esto es hacer cosas que importen. Se trata de entender que 8 de cada 10 españoles buscan marca con valores más allá de la calidad o el precio. Hay un truco en esta frase y hay un truco en esta encuesta, que es la palabra busca. Lo fantástico sería que de acá a un año, en el congreso del año que viene, en vez de busca, diga compra, ¿no? Porque buscar está bueno, pero cuando compras, en realidad estás asumiendo ese compromiso también con la marca, ¿no? Y estas personas también están dispuestas a pagar más por aquellas marcas que tengan este compromiso sostenible con el medio ambiente, pero también con la sociedad y con las personas. Con lo cual la emocionalidad está transversalmente presente en todos y cada uno de los aspectos sensoriales de los usuarios, que cada vez entienden que es menos importante la herramienta, porque es un medio y no un fin, y más importante que ellos son los protagonistas de todo esto. Lo que resulta inaudito todavía es que muchas marcas siguen focalizando las estrategias en la tecnología y no en las personas. Si cambiamos la forma de ver las cosas cambian de forma. Y hay que transicionar de lo digital a lo humano. Es un camino inexorable. En este camino inexorable hay una expresión que es humanofón, que ya no es la marca en el off y en el on. Nosotros, seres humanos, aprendiendo a convivir entre lo que eran dos mundos que ya son uno. Y la dificultad que esto nos representa, porque no tenemos tiempo de pararnos y de analizar el fenómeno, porque el fenómeno somos nosotros. Somos los que lo estamos viviendo, sufriendo, disfrutando y aprovechando. Este concepto de transformación digital que pegó muy fuerte y pisó muy fuerte, que para mí es un concepto inacabado, que es un concepto que no refleja realmente la verdadera transformación que tenemos que vivir, que es una transformación cultural, pero que mucha gente está haciendo el esfuerzo por abrazarla, ¿no? Escanea y paga con tu teléfono móvil, no utilices tu teléfono móvil, ¿no? Insisto, es mucho más caro no hacer nada que hacer algo y equivocarte. La transformación está en marcha y la única decisión es cuándo la comenzás, si es que no la has comenzado, ¿no? Si no la has comenzado. Y los amigos de Amazon, grandes monstruos del gran titán digital, que son uno de los reyes del Big Data, porque no solamente saben lo que haces, sino lo que compras, que es importante. A aquellos que somos usuarios de Prime y que vemos sus videos y que compramos sus libros y que navegamos sus páginas, nos siguen mandando emails casi todas las semanas recomendándonos en Amazon Prime que compremos Brandofón, el branding del futuro, y Humanofón, está Internet cambiándonos como seres humanos. Hola Amazon, los escribí yo, ya sé que son buenos libros, no me los recomiendes. El algoritmo puede equivocarse. ¿Y qué pasa si el algoritmo se equivoca? ¿Qué hacemos como sociedad y como humanidad y como empresa si el algoritmo se equivoca? Por eso lo importante es que la transformación digital en realidad es 90% cultura y 10% tecnología, no al revés. Si lo entendemos al revés, tenemos un problema. La transformación humana es lo que está en marcha, es lo que nos va a definir, es lo que nos va a inspirar, y dentro de todo este mare magnum, el aspecto diferenciador no es la tecnología, es la persona. Por eso hablamos de emociones,
porque la tecnología en breve va a ser un commodity al alcance de todas las empresas hoy representadas hoy aquí. Lo que va a marcar la diferencia es el talento de cada uno de ustedes, el talento de sus equipos, el talento de su organización. Sin duda alguna, retomo las palabras de tu presentación, los clientes son personas, las empresas son personas, las marcas son personas, y para entender de negocio hay que entender de personas. Además, tecnología y todo lo demás, pero primero personas. Es la forma de seguir avanzando en no el seguir y adaptarnos, sino en crear y desarrollar. Si creemos que la tecnología es más importante que las personas, intenten sobrevivir en sus empresas sin clientes mientras cuentan sus likes. Es imposible, ¿no? Ahora bien, terminando, hace poco salió un reporte en LinkedIn muy interesante que hablaba de las habilidades blandas más importantes para los directivos y a los empleados y las personas del futuro dentro de las organizaciones. Y fíjense qué casualidad que hablamos de creatividad, persuasión, colaboración, adaptabilidad y gestión del tiempo. Obviamente la tecnología suma valor y muchísimo valor, pero aspectos como empatía, creatividad, liderazgo, tienen un peso específico tan potente por una sola y sencilla razón. Todo lo que la máquina pueda hacer, lo va a hacer. Lo bueno es que todos estos aspectos son, de momento, por el momento, patrimonio nuestro. Así que cuídenlo, promuévanlo y desarrollenlo. Al final se trata de hacer, no de decir, porque esa es la diferencia entre lo que somos y lo que queremos ser. Es el hacer lo que transforma, es el hacer lo que nos hace evolucionar, es el hacer lo que nos conecta. Y yo creo indudablemente que tenemos que recuperar algo tan sencillo y básico como es abrazar a nuestro cliente y volver a hacerlo sentir importante. Hay muchos estudios neurocientíficos que demuestran que dar y o recibir 8 abrazos al día de un mínimo de 6 segundos cada uno, y digo un mínimo de 6 segundos cada uno, hace que nuestro cerebro segregue 3 veces más oxitocina que la normal. Y la oxitocina está asociada con 2 aspectos fundamentales del ser humano: la generosidad y la confianza. Si damos y o recibimos 8 abrazos al día de mínimo 6 segundos cada uno, seremos más generosos y generaremos más confianza. Ninguna marca se ha hecho pobre por dar y ninguna marca ha podido crecer sin otorgar confianza a los clientes. Pero como la experiencia de marca y la experiencia de cliente no se puede decir, sino que se tiene que vivir, les pido por favor a todos los presentes que se pongan de pie 48 segundos, porque les voy a pedir un favor muy especial en este día especial, que es que aunque se conozcan o no se conozcan, tengan confianza o se odien, 8 abrazos de 6 segundos cada uno, mínimo por favor. Entonces, era nuestro abrazo, señor, 8, ¿no? Algunos por la docena ya. Los invito a que mañana, cuando vuelvan a vuestras empresas, hagan el ejercicio y van a ver la cara de no me cuadra, pero cómo transformamos. En definitiva, no somos lo que decimos, sino que somos lo que sentimos. La revolución post-digital es la revolución de las emociones, y todo lo que trabajamos con marcas, con branding, lo tenemos claro. Creo que el futuro que se viene por delante es un futuro esperanzador y muy humano. Muchas gracias y muy buenos días. Por tus palabras. Andy nos va a acompañar.
escuchamos al siguiente invitado que viene a darnos el do de pecho. Es granadino, destaca en su biografía el paso de tenor a director de orquesta y monologuista, de lo que seguro nos va a hablar en unos momentos. Nuestro invitado utiliza las emociones como vehículo de comunicación, pues confiesa que la orquesta funciona mejor cuando a los músicos les brillan los ojos. El título de su ponencia, Cómo dar el do de pecho, nos va a contar que ese do de pecho nació gracias a la capacidad de crear de un artista singular del siglo XIX, el tenor francés Gilbert Dupré, que sin darse cuenta de lo que significaba aquella nota, Dupré creó una forma distinta de hacer más hermoso o más difícil, y por ende cambió la ópera para siempre. Tal y como un nuevo producto emerge para transformar nuestra sociedad. Nuestro ponente, José Manuel Zapata, se sirve de sus experiencias en la vida lírica para contarnos cosas como aprender a utilizar